Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de libros poéticos. Mi nombre es José Omar Palafox. Es una bendición estar con ustedes sabiendo que Dios está trabajando de manera extraordinaria en diferentes lugares, en diferentes personas y en lugares que a veces no pensamos. Es una bendición siempre saber que Dios es alguien que nosotros amamos, alguien que nosotros tenemos una relación directa con Él. Y a lo largo de esta clase podremos empezar a conocer un poquito más qué es lo que Dios ha hecho en el pasado, qué es lo que Dios está haciendo en este momento y también qué es lo que Dios va a hacer en el futuro. Nosotros queremos llegar a la conclusión de que todas las naciones debemos alabar al Señor. Esta clase es una clase designada para poder conocer un poco más acerca de los libros poéticos, los libros sapiensales o libros de sabiduría. Es lo mismo y podemos tomar el tiempo un poquito a conocer más de la voluntad de Dios para llegar a encontrar, a buscar que Él necesita ser alabado. Es extraordinaria la presencia de Dios en nuestras vidas, en todo lo que estamos haciendo. Me gustaría presentarme primeramente. Como dije, mi nombre es José Omar Palafox. Yo soy mexicano de nacimiento. Nací en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, pero soy americano también. Mi esposa, ella es tejana. Estamos casados ya casi 18 años y medio, por ahí más o menos. Tenemos una gran relación de nuestro matrimonio. Somos bendecidos grandemente de diferentes culturas que nos hemos unido a nuestra vida. Nuestros hijos, tenemos dos pequeños, Emma y Maika. Ellos son grandes bendiciones en nuestra vida. Mi hija es alguien que le encanta el arte, la escritura, a la lectura. Le encanta la idea de algún día viajar y ser misionera también. Mi hijo, él es el que le gusta el fútbol soccer, le encanta pensar en cuestiones como de ninja y de espadas y todo esto. Yo sé que en su vida han conocido de nuestro Señor Jesucristo, pero en realidad nuestro matrimonio ha sido forjado en misiones. Nos conocimos en Quito, Ecuador, como misioneros y nos hemos dedicado al Evangelio. Hemos trabajado en diferentes lugares en México, en Latinoamérica, y queremos siempre ser personas dispuestas a compartir lo que Dios nos ha dado. Nosotros somos trabajadores de escuelas, a veces enseñamos español, a veces trabajamos en escuelas bíblicas, en la iglesia, hemos plantado algunas iglesias, hemos sido enseñados a través de escuelas como UNIVA, en AIM, Aventuras en Misiones, en Sunset International Bible Institute, en la Universidad Cristiana de Lubbock, en la Universidad Cristiana de Abilene. Todo hemos sido enfocado a misiones. Siempre queremos compartir esto a través de la lectura, la escritura, y cómo podemos aprender de otras culturas a través de esto. Para mí ha sido una bendición estar con el Instituto en Texas y gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más. Mi correo que está aquí es pthemexx@me.com. Pueden localizarme y poder mandar alguna duda o algún comentario que ustedes quieran. El instituto tiene toda la información necesaria. Dentro de todo eso, entonces, queremos empezar a buscar que la palabra de Dios es algo muy importante, algo tan importante que nos ayuda a hablar y conocer más de Dios. Pero lo importante no es tanto el texto, sino que nos lleva a Dios. El texto es algo que nos está conectando con un Dios verdadero y activo. ¿Okay? No es solamente el texto, no es algo que solamente está en hojas, en papel, sino que es algo que llevamos dentro de nosotros en una relación directa con Dios. Porque si nosotros fuéramos personas que solamente estudiamos un libro, pues el libro comienza a tomar el lugar de Dios. Y nosotros queremos recordar que no solamente hay que hablar de Dios, sino hay que hablar con Dios. Tenemos que empezar a tener esta relación con Dios, ¿verdad? Ahora, en la Biblia tenemos diferentes géneros literarios, tenemos diferentes aspectos importantes de considerar, puesto que nosotros no podemos simplemente tomar escrituras y lecturas de la nada, sin considerar por qué fueron escritas, quién fue el que las escribió y sobre todo, para qué fueron escritas. ¿Okay? Cuando tú y yo vemos esto en diferentes periódicos, en diferentes revistas o inclusive en publicaciones de libros diferentes, notamos la diferencia, ¿verdad? Notamos entre una poesía
entre algo que es a lo mejor histórico, o a lo mejor simplemente es un documental, algo que nos está dando datos, información, o simplemente estamos leyendo el periódico que nos da una frase, que algo sucedió en algo de deportes, o algo político, o algo global, y no lo podemos tomar con las mismas interpretaciones, con las mismas maneras de entender. ¿Okay? La Biblia está repleta de esto, está completamente adaptada a diferentes usos que se han dado a lo largo del tiempo. Cuando nosotros podamos entender esto, vamos a poder leer la Biblia de una manera diferente. Nosotros queremos enfocarnos a los libros poéticos, queremos enfocarnos a los libros que nos van a dar sabiduría, nos va a dar entendimiento, y queremos saber que estas similitudes literarias muchas veces nos ayudan a poder leerlas mejor. Los géneros son clasificaciones bíblicas con similitud literaria para ser categorizadas. ¿Okay? Entonces tú podemos ver la escritura, hay oraciones, ¿no? Cuando tú lees la carta de los Efesios, por ejemplo, el primer capítulo, Pablo comienza con una oración. Hay una oración que está escrita dentro de una carta. Ahora, dentro de la carta también a veces hay cantos, pequeñas oraciones que recuerdan que son diferentes géneros. Algo que es fácil de memorizar, algo que podamos nosotros llevar a nuestra mente, a nuestro corazón. Ahora, estas clasificaciones bíblicas no solamente son específicas bíblicas, sino que son literarias, son partes de literatura general, donde podamos tenerlas de herramientas para poder leer la escritura. Ahora, no solamente en esto podemos ver que existen géneros, sino también existen partes como las leyes, como la parte donde Moisés escribe mandatos exclusivos, algo de ley específica de no matar, de qué hacer en caso de que alguien te deba dinero, qué hacer en caso de que alguien esté en movimiento de tierra, ¿verdad? Qué hacer en esas situaciones de incomodidades. Pero dentro de estas nosotros podemos notar que existen narrativos, partes donde están descritas la escritura de una manera como un personaje actuando y otro personaje interactuando con ellos, ¿no? Ahora existen revelaciones, existen partes donde Dios está hablando a nosotros, está mostrando qué es lo que podemos hacer. Y Él se expresa, Él se revela a nosotros a través de estas escrituras. Y podemos nosotros leerlas y ver que Él es alguien verdadero, auténtico. Partes listas, ¿no? Como las genealogías, donde a veces podemos leer nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre, pero a veces no vemos importancia en eso, pero existe un valor literario, algo que nos da un género exclusivo, muy diferente que un narrativo. También por eso existen apocalípticos, en donde Dios, el Dios Todopoderoso, está actuando socialmente en las comunidades, está haciendo el que es el juzgador, ¿no? Es el que es el león de la tribu de Judá, que está actuando, se mueve a realizar algo, ¿no? Como en la época de Daniel, donde él recibe este mensaje apocalíptico enfrentando al imperio babilónico. Entonces, Dios, a través de estos diferentes formatos, podemos ver que hay que considerar palabras, repeticiones, a qué tipo de palabras se están asociando con qué tipo de palabras, inclusive cuál es el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es tan importante, porque todo esto cuando lo vemos junto, empieza a dar como unos matices verbales. Empezamos a ver que la Biblia, el contexto que vamos a estudiar, toma diferentes tonos, diferentes texturas, y la Escritura siente presentarnos a través de esta diversidad de géneros un Dios verdadero, porque Dios es el Dios tanto de la poesía, como de lo apocalíptico, como de las oraciones, de los cantos, de las leyes, y dentro de todo esto pues vamos a encontrar otro nivel, otra categoría que es la gramática, el lenguaje, el sintaxis. Hay tantas partes que vamos a poder nosotros ver como si estuviéramos pelando niveles, cáscaras, como si fueran hojas que van abriéndose para encontrar el contenido principal. Ahora, no queremos quedarnos atorados en esas hojas, en esas separaciones. Queremos romperlas, queremos abrirlas para llegar a la parte principal, ¿no? Como un tamal que tiene la carne y tiene la masa, tiene las hojas afuera, y cuando tú lo abres, encuentras lo importante adentro, ¿no? Como un caramelo.
como un dulce, una paleta, algo que tiene una bonita presentación, pero lo rompes, lo tiras y adentro está lo dulce. Lo sigues comiendo y encuentras adentro un chicle, una goma de mascar, algo que puedas nosotros disfrutarlo. La escritura tiene ese mismo sentido. Ahora nosotros por eso lo que queremos ver es que tenemos que considerar lo que se llama un canon. El canon es una medición, es una forma de medir, es una regla, es una norma, donde nosotros podamos ver qué es importante y por qué es importante que dentro de un mundo gigantesco de literatura, ¿okay? Tenemos una gran extensión de libros, de escrituras, tanto modernas como antiguas, como antiguísimas, pero dentro de todas esas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar como algo importante? ¿Okay? Como algo básico. ¿Cuál es la medida con la que vamos a considerar algo sagrado, algo diferente de lo que hemos tenido, ¿verdad? Todo esto, pues tenemos que utilizar esas tres formas. Tenemos que ser intencionales, tiene que existir una intencionalidad, tiene que haber una objetividad y también tenemos que hacerlo en comunidad. ¿Okay? No podemos tener solamente la intención y el objetivo de hacer algo, pero no lo hacemos en unión con el resto de las personas que están haciendo lo mismo. En otras palabras, nosotros no podemos crear nuestro cristianismo, nuestra forma de ver a Dios, fuera de una historia contextual donde ha existido por muchos años, generación tras generación, y su historia nos ha hecho parte a nosotros, lo que somos hoy. Tú y yo somos el resultado de la teología de la generación anterior a la nuestra, y también vamos a ser nosotros los que formemos este canon para las siguientes generaciones. ¿Okay? Entonces, por eso es que existe una tensión. Existe esta forma de ver las cosas muy diferente. Uno es que la historia verdadera, lo que sucedió, lo que nosotros podemos verificar, y entre eso y lo que la cuenta la gente, lo que la historia nos cuenta, lo que el autor decidió escoger y poner en la pluma, es muy importante. ¿Por qué? Porque él utiliza su imaginación. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que utilizarla también. ¿Okay? Porque cuando habla de leones, cuando habla de fuegos, cuando haga inclusive de ciudades, de lugares, nosotros tal vez no vamos a poder captivarlos, entenderlos, poder observarlos de la manera que él o esta persona tenía en mente. ¿Okay? Ellos verían a Nabucodonosor, un rey de Babilonia, muy diferente que nosotros lo vemos hoy en día. ¿Okay? Simplemente ponte a pensar en los países donde tú vivas, en las ciudades donde tú estés viviendo, a la gente a la gente política de tu país muy diferente. A los que antes se consideraban como rebeldes y caudillos militantes, ahora son héroes políticos, a veces son héroes históricos, ¿verdad? Por ejemplo, en México, el sacerdote cura Miguel Hidalgo, que llega a dar libertad a México de independencia de España, pues en su época él fue inclusive sacado de la Iglesia Católica porque era un sacerdote, él no debe de estar involucrado en guerra. Entonces, la historia verdadera toma una textura diferente porque está siendo contada. Y ahora es el padre de la independencia, ¿no? Ahora en México él es considerado como alguien muy importante. Entonces, la objetividad con lo que queremos contar la historia, vamos a poder ver que la Biblia tiene un rango gigante de géneros. Pero dentro de estos géneros debe de existir una tensión en lo que sí sucedió y en lo que nosotros estamos leyendo. Por lo tanto, una interpretación e imaginación es necesaria. ¿Okay? Nosotros tenemos que movernos a esto, a una imaginación intergeneracional. ¿Okay? Es una formación bíblica, una transmisión de ideas, de conceptos, de interpretaciones. Porque vamos a leer Salmos, vamos a leer Proverbios, vamos a leer Job, y cuando nosotros leamos estas escrituras, no podemos inclusive meter nuestra mente a lo que ellos estaban diciendo en ese momento. Y esta tensión es lo que causa que la gente no crea en la Biblia. Esta tensión es lo que forma que la gente no quiera saber nada de la escritura bíblica.
Porque cuando leemos en Job acerca del Leviatán, mucha gente habla de, no, eso no existe, es un dinosaurio extraordinariamente fuera de nosotros. Pero en realidad es algo que para ellos existía en su época. Es algo verdadero y diferente cuando es contado, y cuando lo interpretamos cambia también el contenido. Habla acerca de un animal con un cuerno, ¿no? Un unicornio. Pues los unicornios no existen. Pues no existen los unicornios como los que vemos en la televisión, un caballo blanco, con pelo largo, con un cuerno brilloso, tal vez, como algo tan hermoso que una niña podría jugar. Pero en realidad podemos ver que la creación existe como un rinoceronte, en donde un animal tiene un cuerno. Entonces la escritura no va a tener más que un mensaje a nosotros, y nosotros tenemos que considerar qué hacer con esto. Tenemos que ser muy intencionales. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Por qué es que queremos estudiar este texto? ¿Por qué es que queremos saber lo que queremos saber? Tenemos que ser objetivos. ¿Cuál es el propósito de estudiar esto? Porque podemos ver como Cantar de los Cantares, a un libro que muchas veces es ignorado, es sacado de las escrituras de nosotros. ¿Por qué? Por su textura, por su sabor, a lo mejor un poquito erótico, a lo mejor un poquito hablando de temas que nosotros no podemos utilizar para evangelizar a alguien, o para enseñar a una clase de jóvenes o de niños. Pero la escritura, dentro de esta regla, durante este canon, durante esta norma que hemos tenido, incluye libros como Cantar de Cantares. ¿Cómo lo podemos ignorar? Pues muchas veces lo vamos a tener que interpretar con mucha imaginación. Vamos a tener que verlo desde el punto de vista alegórico, a lo mejor metafórico, como una metáfora, pero también tenemos que ser justos en que lo tengamos que interpretar pues de una manera tal y como fue escrita, en donde el amado quiere y desea a la amada, y esto con tonos pues íntimos. Y cuando veamos que esto lo hacemos en una comunidad extensa, pues wow, va a ser muy importante la interpretación bíblica así, porque pues tenemos a los judíos, tenemos a las personas que son no judíos, tal vez como los protestantes, como los católicos, como las personas que se consideran cristianas, independientes, denominaciones o inclusive no denominacionales. Y yo no sé dónde tú te encuentres, pero de alguna manera tú eres parte de una comunidad extendida. No hemos tenido la escritura como si fuera en una burbuja. Nos ha caído, nos ha llegado a nosotros a través de mucha comunidad. Te aseguro que puedes ver tu Biblia y puedas ver que hay diferentes versiones de esta Biblia. ¿Por qué hay tantas versiones? ¿Por qué hay tanta manera de interpretar, ¿no? Que un lenguaje diferente a la vida latinoamericana, porque queremos que el español sea más latinoamericano, pero tal vez una real lengua española, a lo mejor más unos acentos españoles. Pero si nosotros somos alguien que vivimos en un país más católico, a lo mejor la iglesia va a tener una Biblia más como la iglesia de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, en donde podamos ver que la comunidad simplemente en el texto va a ser diferente. Y tú vas a leer el libro de los Salmos y te vas a dar cuenta que los capítulos y los versículos no son iguales que una Biblia católica. ¿Por qué? Pues porque son diferentes maneras de dividir el libro. Ahora, ¿cuál es el verdadero? No sé. Por eso tenemos esta historia verdadera con la historia contada. Ahora, ¿cambia el contenido? Yo creo que no cambia el contenido. Puedes leer tu Biblia hebrea y vas a encontrar también esa diferencia de capítulos y versículos. Entonces, recordando que son solamente formas de interpretación. ¿Por qué? Porque han sido transmitidas de una generación a otra. ¿Okay? Tú y yo no hemos creado esto de la nada. No empezamos a interpretar la Biblia solamente nosotros mismos. Tú y yo somos el resultado de la interpretación de otras personas también. Y algunos van a ser el resultado de tu interpretación también, ¿verdad? Entonces la imaginación es muy importante. La imaginación nos debe de ayudar
a ver que pues Dios es más grande de lo que podamos inclusive pensar, inclusive saber nosotros. ¿Okay? Las tradiciones y los documentos, por ejemplo, en este pequeño dibujo, podemos ver que el hebreo ya está cerrado. ¿Okay? El canon hebreo ya está limitado. No está simplemente esperando encontrar nuevos libros. Que tenemos de Génesis a Malaquías como si fuera un canon que nadie cambia. No estamos añadiendo más ni quitando más. El griego también se quedó abierto, ¿verdad? En alguna manera hasta por ahí a las épocas 300 a.C., donde nosotros podamos ver que las tradiciones empezaron a limitar este canon. Y empezaron a ver que el latín, por ejemplo, se quedó abierto y por eso tantas personas pudieron abrir y leer el latín. Y la iglesia que usa esa tradición, pues existen más libros, ¿no? Existen más de los 66 libros canónicos. Ahora, cuando vemos esto es que el protestante empieza a limitar el texto, una disciplina cerrada, ¿ok? Ya no empezamos a añadir más. ¿Por qué? Porque lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Okay? Entonces, estas 4 generaciones que empezamos a ver que son importantes. Yo se lo conté a otros testigos que se los dieron a hombres fieles que se los van a dar a otros hombres fieles. Entonces, cuando vamos a recorrer esas generaciones, vemos que la escritura ha tenido una tradición larga. Y el documento, ¿verdad? La Biblia, como la que tenemos aquí enfrente, está pasando de mano a mano a mano. Es algo diferente cuando lo pensamos así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Pues que en primer lugar este curso no es un curso de interpretación o de hermenéutica o de ninguna manera cómo poder entender el contexto bíblico o el canon histórico, sino que tengamos que ver que se necesitan 3 cosas muy importantes. Aprendemos que se necesita la imaginación, la ideología y la inspiración. No podemos quitar, cuando leamos los libros históricos, estas 3 partes. Porque cuando usamos nuestra imaginación, estamos relacionando la tradición de las escrituras, ¿okay? Todo lo que ha sucedido y por qué se dijo lo que se dijo. ¿Okay? Ahora también a la ideología, donde existan las circunstancias, nos han mostrado esto, que las circunstancias tienen mucho que ver, ¿no? El contexto, la transmisión social, lo económico, es muy importante. Por eso, cuando tú y yo leemos la Escritura, vemos que pues no tiene mucho sentido para nuestra vida hoy. Porque no, a veces talentos, a mí no me importa el talento. El talento es algo que, pues es una moneda que usaron en su época. Pero nosotros vemos que esta ideología tiene que ser considerada, sus circunstancias importantes. ¿Okay? Entonces, cuando necesitamos ver la tradición, tenemos que usar nuestra imaginación. Cuando veamos la ideología, es que vamos a hablar de las circunstancias. Y cuando hablamos de la inspiración, estamos hablando de la presencia de Dios. Y Él está ahí para enseñarnos, para mostrarnos qué es lo que estamos necesitando. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo vemos que no estamos leyendo una hoja con blanco y negro, simplemente tinta en un papel. No estamos simplemente llenando ideas, tradiciones, circunstancias, algo social, algo económico. Estamos llevándonos a la presencia de Dios. Esto es tan importante porque pues no podemos dejarlo a un lado. Por lo tanto, hay muchas personas que podrían decirse conocen mucho de Biblia, conocen mucho de Dios, pero no conocen a Dios, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de estas 3 formas de aprender a la Biblia. Personas como el Talmud, ¿verdad? Como el Midrash, como los rabís, personas que a lo largo del tiempo se han dedicado a estudiar el texto bíblico utilizando la imaginación, la ideología y la inspiración para nosotros poder llevarnos a diferentes partes, ¿no? Inclusive en nuestra iglesia
¿no? La autoridad de la iglesia, las comunidades escolares, y por eso tenemos que considerar esto muy importante, porque lo que tú y yo explicamos y decimos del texto bíblico, estamos llevando a las personas a Dios. Estamos conectando al creador del universo con otras personas, ¿no? Estamos haciendo un rol de sacerdote. Somos real sacerdocio, dice la Escritura. Entonces, reconociendo que hay una larga historia de tradiciones, ideologías, inspiraciones, wow, esto ya nos da una capacidad de sentirnos con un gran trabajo por delante. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Que la escritura nos va a llevar a ver que hay maneras de leerla en diferentes formas. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos esta tradición de lectura que es como lo que llaman el pardes, o esta lectura de paraíso, ¿verdad? La palabra pardes está formada de 4 diferentes letras, P, D, R, S, que son como consonantes donde no tienen vocales. Pero si añadimos la vocal A y E, es lo que formaría la palabra pardes, que quiere decir paraíso, ¿no? Entonces, esta manera de interpretación nos daría una forma en que la gente hebrea, judía, ha podido leer el texto. ¿Okay? Ahora, de estos 4 diferentes formas de escritura, vamos a ver que, pues, tarda en poder interpretarlo, porque podemos leer el mismo versículo de maneras diferentes según lo que estemos buscando, ¿verdad? Cuando tú y yo leemos que, por ejemplo, Jesús dijo que cortáramos nuestra oreja si nos hacía pecar, o nuestro ojo si nos hacía pecar, o si nuestra mano nos hacía pecar, pues, ¿qué es lo que hacemos? Automáticamente hablamos de que no, está hablando metafóricamente. Dios no quiere que yo corte mi ojo en realidad, o que saque mi ojo. Pero cuando está hablando acerca de que somos ovejas, pues nosotros vemos que son solamente maneras de entender que Él está queriendo darnos una idea que somos dependientes de un pastor. Cuando leemos la Escritura, a veces lo hacemos de una manera tan diferente de lo que está escrito. ¿Okay? Por ejemplo, si vemos que la Escritura dice que en el cielo, en el reino de Dios, en la eternidad, va a haber oro en las calles, pues lo leemos como algo literal o como si fuera algo más diferente, algo más místico, algo más escondido. Entonces la escritura va a tener que, cuando leemos, todo tipo de comunicación necesita ser interpretada. Todo tipo de comunicación necesita ser interpretada, tanto sea escrita o sea hablada. Porque yo aquí estoy hablando en esta clase, estoy dando la presencia de lo que quiero explicar y tú estás interpretando todo lo que yo estoy diciendo. En primer lugar, yo dije que yo era mexicano, entonces mi español tiene bases mexicanas. Cuando tú y yo hablamos, hablamos diferente. A lo mejor tú eres mexicano, pero de otra parte de México, no de Guadalajara. Entonces, a lo mejor eres de Guadalajara, pero de otra parte de Guadalajara. Entonces, todo eso, cuando vemos, la comunicación es diferente. Si yo digo una palabra como chicle, para ti a lo mejor va a ser goma de mascar, ¿no? A lo mejor va a ser otra parte que yo no sé cómo tú digas, ¿no? Entonces, cuando vemos que la interpretación necesita ser la forma en que definimos lo que la persona dijo. Ahora, es lo que termina siendo solamente una interpretación. Tú y yo no podemos llegar a finalizar eso. ¿Por qué? Porque no somos los que lo escribimos. No somos los que lo dijimos. Solamente ponte a pensar cómo va a poder ser esto. Pues cuando estemos hablando de la escritura y veamos que Dios quiere que hagamos algo, lo vamos a ver como algo específico que Dios pide, como algo literal, ¿verdad? O como algo que es solamente como un ejemplo metafórico. Por ejemplo, cuando veamos que tome su cruz y sígame. Vamos a tomar la cruz. ¿Cuál cruz? Literalmente hay una cruz que hay que tomar para seguir a Cristo. Pues yo no he visto esta cruz, yo no he tocado esta cruz. ¿Cómo es que podamos tenerla? Pues simplemente porque estamos hablando de una interpretación diferente, ¿verdad? Entonces vemos que estas 4 maneras de interpretación, la primera que se llama Peshat, la segunda que es Drash, la tercera es Remes, la cuarta es Sod,
empieza a tener como niveles, y no de mejor interpretación, sino que hay una comunicación entre estos cuatro. Por eso es que la palabra de Dios es tan importante, porque podemos leer algo que es simple, sencillo, pero hay algo que existe a veces un poquito más con nuestras tradiciones. Vemos qué es lo que queremos, algo más exegético, más homilético. Pero dentro de eso existe también, hay partes que son un poquito más secretas, no entendemos. Hay como que otra explicación más allá de lo que leímos y de lo que querimos aplicar a nuestra tradición. Y por último existe algo que es algo escondido, algo místico, algo que nos lleva más allá. Ahora dice el Salmo 119:33, instrúyeme, oh Jehová, en la senda de tus mandamientos, y los guardaré. Dame entendimiento para que guarde tu ley. Con todo mi corazón la guardaré. Hazme andar por tu senda de tus mandamientos, pues en ella me he complacido. Inclina mi corazón a tu testimonio y no a las fábulas. Aparta mis ojos para que no vean la falsedad. Vivifícame en tus sendas. Confirma tu palabra a tu siervo, que te reverencia. Quita de mí el oprobio, porque tus juicios son buenos. He anhelado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu justicia. Cuando nosotros leemos estos versículos, tenemos que ver que hay diferentes maneras de interpretarlo. Instrúyeme, oh Jehová, en tus sendas. ¿Cómo es que nosotros podemos explicarlo? Pues al interpretarlo. Y cuando lo interpretamos, pues lo vamos a comprender mejor. Pero cuando lo comprendamos y lo interpretamos, vamos a poder comprenderlos más. Y este es un ciclo continuo en donde podamos ver que cuando lo hacemos de una manera mejor o experta, pues vamos a tener gran aprendizaje. ¿Okay? En otras palabras, tenemos que ser aprendices del texto. Su significado nunca será comprendido en su totalidad. ¿Cómo es que Dios inclina mi corazón a un testimonio y no a fábulas? Pues podemos nosotros entenderlo, explicarlo, pero si tú vienes a leer esta misma escritura, versículo 36, 119 de Salmos, en 15 años, lo vas a leer de una manera totalmente diferente. Te vas a dar cuenta que muchas veces el corazón mismo ha cambiado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla a todos nosotros. Habla tanto a la persona más simple, pero también a la persona más secreta, escondida, mística. Y por eso a veces nos quedamos pensando, wow, ¿qué quiso decir Dios aquí? Y cuando vemos que este concepto de interpretación de algo que se comunicó, nos va a poder llevar a nosotros a un paraíso. Y el paraíso, como sabemos en Génesis, es donde Dios caminaba junto con Adán y Eva. Entonces, es que esta manera de interpretación, estas cuatro maneras o formas de leer la Escritura, que nos lleva a ver que Dios es grande. Ahora, los latinos hicieron lo mismo. ¿Okay? Las personas que hablaban latín utilizaron estos mismos conceptos, pero lo veían desde el punto de vista más romano, ¿no? Ellos tenían esta frase: letras muestran hechos, alegorías muestran fe, moralidad muestra lo que hacemos y analógicos muestran dónde terminamos, ¿no? Personas como San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio, ellos tomaron estos conceptos hebreos de esta pardez, de este paraíso, para que nosotros veamos que la interpretación bíblica nos va a llevar a maneras literarias, analógicas, tipológicas y topológicas. Porque la Biblia tiene que interpretarse en una manera moral, en una manera civil, puesto que cuando leamos libros como el de Proverbios,
y podamos tomar algún proverbio, lo podamos aplicar a nuestra vida al día de hoy, porque si no, pues ¿para qué lo leemos? No tiene ninguna interpretación para nosotros. Por ejemplo, si leemos en Proverbios 29:15, Proverbios 29:15, la vara y la corrección imparten sabiduría, pero el niño sin disciplina afrenta a su madre. Entonces, podemos leer esto y decir que la vara, algo que golpea al niño para disciplinarlo, es algo alegórico, algo metafórico, algo que no existe. Pero hay personas que literalmente van a decir que hay que tomar una vara para disciplinar al niño y golpear, una pequeña golpe en sus pompis, en sus piernas, en sus manos. No, no debes de hacer esto. Cuando nosotros veamos que la escritura tiene más allá que solamente lo que estamos leyendo, como si fueran diferentes capas, diferentes niveles de interpretación, vamos a ser personas más completas y vamos a caminar bien delante de Dios. Y cuando leamos todo esto, por eso estamos hablando de libros de poesía, libros de interpretación de sabiduría o sapiensales, ¿no? Puesto que se necesita saber un significado muy importante para lo que es algo que no le cambiamos ningún valor. Tal como lo leímos, lo interpretamos. Pero también a veces son ideas, eventos, partes que nosotros podemos conectar con partes futuras, ¿no? Muestran fe. Esto nos lleva a creer algo. Pero también no sabemos que es algo práctico, civil, moral, que nos ayuda a interpretarlo con eso. Entonces podemos ver que cuando estamos haciendo toda esta lectura, a veces vamos a interpretar algo de una manera literal, a veces va a ser analógico o tipológico. ¿Okay? Cuando leamos escritura, como esta, la vara y corrección imparten sabiduría, vamos a leer en el Nuevo Testamento que Dios es un Dios que disciplina a sus hijos. Él utiliza varas para que nosotros podamos ser personas que sean de sabiduría. La sabiduría nos va a costar dolor, nos va a costar sacrificio de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos para poder nosotros empezar a ser introducidos a este curso? Que yo he dicho muchas partes el día de hoy. Hemos empezado a hablar que el concepto bíblico de la escritura bíblica es para llevarnos a una alabanza de Dios. Él quiere que nosotros le alabemos. Él quiere que a fin de cuentas volvamos a verle a Él. ¿Okay? No podemos olvidar que esta escritura, esta manera de entender a Dios, ha sido puesta en diferentes formatos, en diferentes maneras. Por ejemplo, poesía, cantos, ha sido revelación, ha sido algo apocalíptico, han sido listas a veces que estamos viendo nada más. De a veces se repiten palabras, hay diferentes usos de estas palabras, dándonos matices verbales. Nos van a dar tonos diferentes, nos van a dar texturas diferentes. A veces el texto nos va a decir algo, wow, nos quedamos sorprendidos. El hombre iracundo provoca pleitos y el hombre irascible abunda en la iniquidad. Entonces son simplemente frases, oraciones, asociaciones de palabras que nos van a ayudar a entender más a Dios. Ahora, por eso hay que considerar todo lo que tenemos en tres formas, siendo intencionales, siendo objetivos y todo haciéndolo en comunidad. No podemos leer la Biblia sin tener intencionalidad, sin tener objetividad y sobre todo no teniendo una comunidad. No puedes leer la Biblia tú solo. No puedes interpretar la Biblia tú solo. Por años hemos dicho que podemos dar una Biblia a alguien y esa persona va a encontrar la verdad. No podemos hacerlo si no lo hacemos en comunidad. Por eso tenemos un trasfondo hebreo, un trasfondo griego, un trasfondo latín. Simplemente en esas tres tradiciones gigantescas que tenemos, hablamos de que el texto canónico, algo que tenemos como una regla, pues ha sido cerrado, a veces ha sido abierto, y tenemos partes que muchos diríamos que no es bíblico, pero a fin de cuentas son partes importantes que utilizar. ¿Cómo utilizamos estas tres formas? Número uno, con imaginación. Tú y yo tenemos que pensar con nuestra imaginación.
wow, ¿cómo es que una madre toma una vara y disciplina al hijo? Imagínate esto. Vamos a usar esto ¿para qué? Para saber que nuestras tradiciones de las escrituras lo utilizaron mucho. También la ideología, las circunstancias donde se interpreta. Tenemos que ver por qué a veces, por ejemplo, el libro de Salmos va a hablar muy diferente acerca del pecado en comparación que a veces con la alabanza. Entonces, por un lado, habla que somos tan sucios y tan separados de Dios, pero por otro lado es que somos tan llenos de gracia para poder alabar y decir aleluya, porque estamos hablando de una ideología, de un aspecto socioeconómico diferente. Por lo tanto, la inspiración va a ser lo mismo. Nos va a ayudar a ver que estamos en la presencia de Dios. Entonces aprendemos que la Escritura nos va a dar en todo esto lo que se conoce como sabiduría. En otras palabras, una persona sabia es alguien que sabe que el único lugar donde podemos aprender de Dios es en la Escritura. Pero sabe también que la Escritura no es Dios mismo, sino que la Escritura nos lleva a Dios. Y cuando tenemos la Escritura en nuestras manos, no cayó de la nada. Salió y vino a través de individuos por muchas generaciones. Por eso somos parte de una comunidad extensiva, más allá de lo que tú conoces, más allá de tu español, más allá de tu comunidad ahí en Venezuela, en Colombia, en México, en Argentina, yo no sé dónde estés. Más allá que un mundo americanizado. Por eso tenemos que verlo así. Ahora, ¿cómo es que leemos esta Biblia, este concepto? Pues en estas 4 formas. Algo que es simplemente por leerlo, tenemos significados añadidos a ellos, pero también tenemos como partes secretas o escondidas, ¿verdad? Que nosotros tal vez no podamos entender. Como cuando Job habla a Dios. Y Dios le dice a él, ¿dónde estuviste tú cuando yo creé al mundo, cuando yo puse el fundamento del mundo? O cuando podamos leer en Eclesiastés, a veces como partes que no entendamos. Con sabiduría puse a prueba todas estas cosas y dije, seré sabio. Sin embargo, esto estaba lejos de mí. Eclesiastés 7:23. Entonces vamos a ver entonces que la Escritura necesita ser interpretada y queremos regresar a que Dios va a proveer esto a nosotros. ¿Okay? Y lo queremos hacer a lo largo de este pequeño estudio. Cuando nosotros vamos a esto, vamos a ver que el curso va a involucrar muchas partes prácticas, ¿verdad? Quiero que veamos que vamos a tener que leer. El ánimo es que leamos no solamente la Escritura, sino que tenemos otros conceptos adicionales, ¿verdad? Que podamos ver que existen libros. Por ejemplo, este libro que pueden ustedes conseguir, ¿verdad? O que pueden buscar como a través de la Biblia, ¿no? Este libro a través de la Biblia, yo lo tengo en una forma digital, pero ustedes lo puedan conseguir tanto digital como impresa, ¿verdad? Es un escrito por Meyer Perlman, donde un libro que va a mostrar un contenido de cómo ver la Biblia en una manera comprensiva, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, la primera parte acerca de los libros, ¿verdad? Del Antiguo. Después vamos a ver esto lo que nos involucra ahorita a nosotros, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Entonces podamos ver que cualquiera de estos nos va a poder ayudar a entender más la Escritura, ¿no? Por ejemplo, Salmos dice que el tema del libro, qué es lo que encuentras en él, los diferentes trasfondos históricos, ¿verdad? Y nos va a explicar esto en comunidad de una manera diferente, ¿verdad? Por ejemplo, cómo es que el libro está dividido y todo esto que puede ayudarnos a nosotros también. Ahora, otro libro que estamos queriendo que ustedes puedan utilizar como un recurso va a ser este libro de Pablo Hoff, que se llama Los Libros Poéticos. ¿Okay? Libros poéticos que puedan ayudarnos a entender más la sabiduría de Israel, ¿okay? La poesía de Israel. Por eso que esos libros fueron escritos en hebreo en su mayoría, ¿no? Por eso los libros poéticos fue escrito principalmente como un libro de texto para institutos bíblicos y seminarios. Es un libro que te puede ayudar a ti a estudiar más acerca de esto.
También se preocupa por la tendencia de muchos libros que, tocando el tema, refleja el racionalismo de los críticos modernos, ¿okay? Estas maneras de interpretación que hablamos, que a veces son más morales, más civiles, más prácticas, y niegan el elemento profético, ¿okay? Entonces hablan solamente de una manera como si fuera una buena poesía, pero no hablan de que Dios está ahí, ¿verdad? Entonces puede ser una manera interesante de lectura, donde este libro no es un comentario bíblico, es una introducción a los libros proféticos. Entonces pueden buscar libros de poéticos de Boff, o pueden ver a través de la Biblia de Perman, y tal vez podamos leer este último libro de Philip Yancey, que se llama La Biblia que Jesús leyó, ¿verdad? Entonces imaginen a nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en esa tierra. Él tuvo que haber tenido esta Biblia. Su Biblia no tenía Nuevo Testamento. Su Biblia solamente tenía el Antiguo Testamento. Él leía los salmos, él leía todas estas partes del Antiguo Testamento, que para que nosotros lo hagamos, él conoció a Dios con ello, ¿ok? Entonces este libro, pueden ver la Biblia que él leyó, es algo que nos va a ayudar a entenderlo más en el libro de los Salmos. El contenido, aquí está, por ejemplo, ¿vale la pena el Antiguo Testamento? ¿Qué tal Job? Salmos, la idea de la sabiduría en Eclesiastés, ¿verdad? Y cómo es que esos libros nos van a dar contenidos diferentes. Ahora, cuando nosotros veamos esto, queremos invitarte a que seas una persona de educación auténtica, que estés buscando qué es lo que Dios va a mostrarnos en su palabra de Dios, ¿verdad? Es una clase que es escrita para que tú tengas los libros poéticos como una educación bíblica, y este es el extracto, ¿ok? Esto es lo que vamos a querer lograr con ellos, ¿ok? Una introducción a la poesía hebrea. En este curso tiene como intención observar el uso del género como una manera en la que Jehová habló, habla y hablará a su gente. ¿Okay? No se desea disectar sistemáticamente ni en una forma moderna o antigua, sino en su contexto y trasfondo individual, buscando practicidad. En otras palabras, no queremos ser personas expertas en estos 5 libros. La clase no incumbe esto. ¿Por qué? Porque tardaría más que lo que este curso tiene. No podemos hablar solamente 30 horas, 15, 20 horas en una parte de Salmos nada más. Podríamos hablar de muchas partes. No podemos quedarnos ahí en eso. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Dar una introducción a la naturaleza de la poesía. Es solamente una manera de introducir esto, dando a lo mejor los subgéneros, características, formas, donde podamos nosotros ver que Dios es tan diverso en su palabra, ¿no? Queremos explicar los diferentes usos de los géneros poéticos en el uso hebraico. ¿Okay? A veces estos géneros poéticos eran utilizados como algo de un rey que quería promover su importancia, pero también era a veces una forma de demostrar que un rey estaba quebrantado de corazón, ¿no? Como David después de un adulterio. Tenemos tiempo de entender el trasfondo de imágenes comunes, metáforas, temas que podamos considerar importante. Debemos considerar algunas herramientas para la interpretación bíblica, ¿verdad?, que podamos utilizar. Queremos analizar algunos ejemplos como género en Salmos, en Proverbios, Eclesiastés y Cantar y Job. Estos son los libros que hemos requerido de ustedes: Pablo Job, libros proféticos, Poesía y Sabiduría, Yancey Philip, la Biblia que Jesús leyó, y Jeremiah a través de la Biblia, libro por libro. Entonces, algo que nos ayuda a entender más la Escritura. Ahora, si tú quieres utilizar tu Biblia en español o en hebreo, es opcional. Esto es lo que tú gustes utilizar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los requisitos del curso? Pues queremos dividirlo en diferentes secciones. La primera sección, segunda sección, tercera lección, para que podamos ver que alrededor de unos 40-45 minutos por cada una de ellas. Los exámenes van a ser 5 diferentes, donde cada uno de esos libros va a tener una pequeña examinación, ¿no?, que es un 5% cada uno de ellos, dando una totalidad de 25%. Queremos un trabajo que puedas hacer, donde tú vas a poder inclusive escribir tu propio salmo, donde tú puedas escribir lo que tú estás viviendo en el momento que lo estás viviendo. También que escribas 3 diferentes bosquejos,
¿verdad? Donde tú vas a poder utilizar estos bosquejos en tu contexto, donde tú estás siendo ministro, ¿okay? Donde tú estés trabajando en la iglesia, donde estés trabajando con los jóvenes, con las mujeres, con los ministros en la prisión, donde estés tú queriendo mostrar esto en un estudio bíblico dominical o a lo mejor con una congregación donde te encuentres, ¿no? Y por lo tanto utilizar un PowerPoint también, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que queremos que hagas en los bosquejos? Los bosquejos tienen que ser muy sencillos, pero también muy completos, ¿verdad? El bosquejo, en otras palabras, es un diseño, ¿verdad? De organizar papeles, todo lo que tenemos en la cabeza, ¿okay? Es una manera de mostrar lo que tenemos en la cabeza y ponerlo en un papel, ¿ok? Ahora, se determina el pasaje bíblico del estudio, ¿verdad? Como un ejemplo, tomemos Efesios 1, 3 al 14. Ahora tenemos que saber dónde comienza y dónde termina una idea o un pensamiento. Es decir, para que entiendas un pasaje, debes leer todo el contexto. Tienes que escribir un bosquejo, hacer 3 de ellos en realidad, donde tú vas a tomar una parte de la escritura. Voy a tomar esta cita yo, esta idea, este concepto, y tú tienes que decir por qué es que ese concepto está ahí. Determina cuál es la idea central de ese pasaje, ¿ok? Tienes que saber por qué, hay que explicarlo, cómo es que esto te ayuda a predicar. Debes leer las veces que sean posible el pasaje, con papel y lápiz a la mano, y cada vez que lees el pasaje vas a escribir la repetición de ciertas palabras, que es el punto central de lo que estás leyendo. Ahora, cuando notas estas palabras, por ejemplo, la voluntad de Dios, para alabanza de su gloria, todo esto en el ejemplo de Efesios 1, 3 al 14, tú puedes empezar a escribir un resumen de esta parte principal. Y puedes decir, Dios está haciendo todas estas cosas en base al concepto de su voluntad, ¿ok? En la persona de Cristo y a través de Él para la alabanza de su gloria. Entonces tú leíste la escritura, tomaste una cita grande, tú sacas las palabras claves y de ahí vas a poder tú sacar tu central, tu mensaje central. Y de ahí lo que debes hacer para determinar el bosquejo, como lo he dicho en otros artículos, debes de recordar que el bosquejo de tu mensaje es como el mensaje mismo y lo vas a diseñar, ¿no? Lo vas a diseñar como, por ejemplo, aquí está mostrado. Las divisiones deben estar esenciales. ¿Por qué? Porque las divisiones muestran la claridad y la unidad del pensamiento, ¿ok? Entonces, por ello, la estructura tiene que ser lógica, clara y precisa. Hay que mostrar cada uno de estos puntos. Y aquí está un ejemplo, ¿no? Título del mensaje, introducción, primera división del mensaje, subdivisiones abajo de ellas, y después nosotros tenemos esta división segunda, división tercera, ¿verdad? Dentro de esto, al final, debes de poner una aplicación. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esta cita? Entonces vas a tomar una cita bíblica, vas a mostrarla, leerla, escribirla, vas a dar pasajes importantes, qué es la centralidad de esta cita para poder usarla, y la vas a dividir en un bosquejo donde vas a dar una aplicación, ¿ok? No necesariamente se debe hacer solo en este punto la aplicación. Puedes dar aplicaciones pequeñas en cada una de las subdivisiones, pero lo importante es que sea práctico, ¿ok? Por lo tanto, la conclusión es, aquí lo que has que hacer es enfatizar, reafirmar y establecer lo que ya nos has dicho, ¿ok? Entonces debe de ser un bosquejo con algo de dirección. Hablábamos de que hay que ser intencionales, hay que ser personas objetivas, hay que ser personas que lo hagamos en comunidad. Cuando yo leo en Eclesiastés acerca de la sabiduría, en esta sección veo estas palabras que se repiten porque Dios quiere que hagamos esto. Por lo tanto, punto 1, punto 2, punto 3, bajo de estos puntos, subdivisión esto, subdivisión aquello, una aplicación directa y una conclusión, ¿verdad? Este hermano Eliseo Díaz hace un muy buen trabajo para poder utilizar esta manera de hacer bosquejos. ¿Por qué? Porque procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Por eso tú y yo queremos lograr esto. El curso está involucrado con muchas cosas. Queremos leer la Escritura, queremos aprender de la Escritura y queremos, como leí al principio, ser personas que alaben al Señor.
Entonces, esto es una pequeña introducción rápidamente. Queremos introducir más acerca de lo que ya vamos a estudiar en el siguiente video, pero me gustaría hacer una oración pequeña para terminar el día de hoy. Vamos a orar. Amadísimo Dios, gracias por tu palabra. Señor, instrúyenos en ella. Yo sé que hablamos y dijimos muchas cosas, pero en realidad queremos conocerte. Queremos estar cerca de ti. Permite que este curso sea algo que nos lleve a ti, puesto que te amamos y pedimos todo eso a través de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en el siguiente curso. Que Dios te bendiga.